que no cierre sus ojos y le adoramos, le alabamos, Señor. Es mejor estar un día en tu casa, Señor, que 1000 días fuera de ella. Te adoramos. Hasta que caiga el sol, quiero estar pegado a tu costado, oh, aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas, quiero andar su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Aprovecha este momento para adorar el nombre del Rey de Reyes. Levanta tus manos, cierra tus ojos, vamos a adorarle. Adoramos, Señor. Anhela mi alma, dilo conmigo. Anhela mi alma estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más, poder hallar la calma en la tormenta, oh, cerca de tus atrios, oh Jehová. Digo, quiero estar a la sombra de tus alas, quiero andar rodeado de tu luz, quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Quiero estar a la sombra de tus alas, quiero andar rodeado de tu luz, quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Digamos, si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Señor. Hermanos de Roosevelt, es un gustazo compartir la palabra de nuevo con ustedes. Gracias al Señor, en estos tiempos difíciles tenemos estos medios virtuales para poder encontrarnos, y es mi oración que el Señor, a través de su Espíritu y usando su palabra, pueda hablarnos al corazón. Les dejo un cariñoso saludo mío, de la familia
y oramos para que el Señor siga obrando en medio nuestro. Bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos al tiempo con la palabra. Nos toca en este primer jueves la porción de Juan capítulo 6. Así que si tenés tu Biblia, me gustaría primero dar lectura. Nos toca del verso 51 al verso 71. Así que vamos a intentar optimizar tiempos. Agarrá tu Biblia, agarrá algo para anotar y vamos a leer la palabra. Antes de leerla tenemos una breve oración. Amado Señor, rogamos, como pensamos cada vez que nos acercamos a tu palabra, que nos hables. Perdona nuestros pecados, danos una mirada nueva, danos esa obra fresca de tu Espíritu en el corazón. Pedimos para que bendigas a tu iglesia y para que tu palabra bendiga cada una de nuestras vidas y nos guíe a tu voluntad para la vida diaria. Te amamos, te agradecemos y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 6, verso 51, Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Dice el verso 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Yo voy a intentar dividir, y esta es la primera parte, la primera consideración, en cada discurso del Señor y en el Evangelio de Juan, pero en todos los Evangelios. El Señor va a traer palabras distintas, palabras nuevas. No porque el Señor haya venido para abrogar la ley o para no cumplirla, sino porque el Señor va a enseñar una perspectiva distinta. De eso vamos a hablar en este primer jueves. Si quisieras ponerle un título, por ahí lo que el Señor está proponiéndonos es un cambio de perspectiva. Primero proponiéndoselo a sus oyentes directos, podríamos decir a sus oyentes primarios, pero nosotros, leyendo la palabra tantos años después, nos transformamos en oyentes secundarios de esta enseñanza del Señor. Y en este cambio de perspectiva, este verso 51 al verso 59, donde se habla tanto del pan, de la carne, del cuerpo, de comer y beber carne, sangre, en esta especie de confusión que le agarraba a los judíos. Quizás esta confusión era porque su perspectiva todavía no había cambiado. El Señor quiere, en primer lugar, que entendamos lo eterno antes que lo terrenal. Vos fíjate que el Señor va a utilizar muchísimo esta ilustración. Dice el verso 51, yo soy el pan vivo. El Señor va a hablar de Él como el pan del cielo. Claro, y en este contexto, en esta ilustración, en esta enseñanza espiritual, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí viene el conflicto en la mente religiosa que estaba escuchando. Dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, va a subir un poco la apuesta, verso 53. De cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora mira, no te quiero decir una palabra rara para que pienses, vos cuánto sabe Nacho, pero acá no estaba hablando el Señor, esta es la palabra rara, de antropofagia. ¿Sabés qué es la antropofagia? Ser caníbal, comerse una persona. No. El Señor quiere llevar a sus oyentes primarios, pero también a nosotros, de esta mirada terrenal, a entender la verdad espiritual que está detrás. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor dice en el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí el Señor va a hablar de su cuerpo como la carne, de su sangre como la bebida, y está invitando a aquellos que coman y beban a recibir esta bendición eterna. Mirá, el primer concepto y
iba a decir, la primer parada en este cambio de perspectiva. Es entender que el Señor está enseñando aquí una enseñanza eterna y no terrenal. Vos fíjate que en esta porción, que es relativamente breve, verso 51, dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Verso 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Verso 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. El Señor sigue enfatizando que aquel que coma y beba, aquel que tenga esta unidad con Él. Claro, cuando pensamos en comida y en bebida, yo sé que vos me mirás y decís, Nacho, yo sé que te gusta mucho comer. Bueno, en mi caso no tomo alcohol, ibas a decir beber. Pero el Señor utiliza mucho esta ilustración. Vos te acordás, no necesitas ni buscarlo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vos fíjate que en la mente del judío también esto de la comida estaba muy relacionado. Cuando un judío comía un animal inmundo, un animal impuro de acuerdo a la ley, estaba por algún tiempo inmundo, impuro. Se entendía que había una comunión entre la comida y aquella persona que la ingería. Por eso cuando el Señor está enseñando aquí en Juan capítulo 6, el que no come mi carne y bebe mi sangre, lo que está diciendo es aquel que se hace uno conmigo, aquel que deposita su fe en esta ofrenda que yo como pan enviado del cielo voy a dar, va a tener una recompensa eterna. Muy distinta al pan del cielo que durante el trayecto del desierto Dios el Padre proveyó para el pueblo que peregrinó por tantos años. Porque dice el verso 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. Porque ellos comieron el maná y ¿qué pasó? Murieron. Claro, hermano, hermana, no hay comida que pueda verdaderamente garantizar una vida eterna. Porque vos y yo comemos y el otro día necesitamos más comida y el cuerpo humano puede sostenerse una determinada cantidad de tiempo sin comida. Aquí el Señor está enseñando una verdad eterna. Está diciendo con otras palabras, el que es uno conmigo, el que recibe esta bendición de mi cuerpo, de mi sangre, va a vivir eternamente. Claro, tenemos que hacer un par de aclaraciones, no estamos hablando de tomar la cena del Señor. Algunos tienen esta confusión y piensan que los símbolos sufren esta, te uso otra palabra rara, esta transubstanciación. Y entonces el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la copa se convierte en la sangre y entonces esa comunión, comulgar con el Señor nos asegura la vida eterna. Nada de eso. El Señor está hablando de esta bendición, de que en su gracia Él nos dé la posibilidad de ser uno con Él. Y de por medio de la fe, en este pan vivo que descendió del cielo y se entregó por nosotros, poder entender, poder cambiar la perspectiva y empezar a valorar, empezar a vivir, empezar a movernos por estas bendiciones eternas y no terrenales. Pero claro, tengo que avanzar, porque nos queda bastantes versículos que vamos a intentar dividir un poquito más. Vos fíjate que tomamos la primera porción porque había un hilo temático. El Señor hablándoles de comer su carne, de beber su sangre, esta confusión de los judíos y este primer cambio de perspectiva, poder cambiar o entender lo eterno antes que lo terrenal. Pero fíjate porque el texto avanza y yo quiero ser muy cuidadoso con el tiempo. Dejamos ahí en el verso 60, dice Juan capítulo 6, verso 60. Leo del 60 al 71 y luego lo dividimos. Dice, al oírlas, todo esto que venimos compartiendo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dice el verso 65, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, hermoso cierre de esta porción y muy conocido, ¿queréis acaso iros también vosotros?
El Señor, en medio de este discurso controversial, discurso que hacen que muchos seguidores se alejen y decidan y digan, qué palabras duras, no vamos a seguir más a este hombre, veían solo un hombre, se queda medio con pocos seguidores y mira a sus discípulos, a su círculo íntimo y le hace esta pregunta del verso 67, ¿quieren irse ustedes también? Y ahí verso 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Fíjate que intenté dividirlo. Primer cambio de perspectiva, debemos cambiar lo eterno por lo terrenal. Debemos dejar de tener esta mirada tan lineal, tan tangible y empezar a entender que las bendiciones más profundas el Señor las da en un plano espiritual. Pero claro, cuando llegamos al verso 60 al 63, lo segundo que debemos cambiar en este cambio de perspectiva es, debemos dejar o entender que el provecho es más importante que la comodidad. Es interesante recordar el contexto. El contexto es lo que veníamos leyendo antes. El Señor diciendo palabras duras, coméis mi carne, bebéis mi sangre, y en el verso 60 el auditorio empieza a ponerse mal. El auditorio empieza a incomodarse, y dice el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? El Señor, sabiendo que el auditorio estaba complicado, pareciera que lo va a complicar aún más. Dice, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y aquí en el verso 63 viene una palabra y un concepto clave. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pareciera que en este discurso que va a llevarnos y guiarnos a un cambio de perspectiva, el Señor va a plantearnos, ¿estás dispuesto a vivir por lo que aprovecha? ¿O estás dispuesto a vivir por aquello que no te ofende? ¿Querés quedarte escuchando a aquel que te hace sentir cómodo? ¿Querés congregarte e ir a la iglesia local en donde te atienden mejor, en donde las sillas son más cómodas? ¿O querés estar verdaderamente donde el Señor te ha puesto para aprovechar? La palabra griega significa ser de utilidad o de beneficio. Siempre es usada por el Señor en los evangelios. Es interesante que la usa en esta parábola de los graneros, ¿no? ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pareciera que el Señor está quitándonos de esta búsqueda automática que tenemos de querer sentirnos bien. Vos y yo, por una cuestión natural, ¿sabés qué vamos buscando? Vamos buscando la comodidad de nuestra vida. Vamos buscando sentirnos bien, vamos buscando sentirnos bien recibidos, sentirnos cómodos. Yo no voy a girar la cámara, pero acá al lado tengo un sillón. Quiero contarte lo que me pasa con el sillón. Este es un sillón nuevo que el año pasado mi esposa, nos ayudó a comprar como familia. Un sillón muy coqueto, muy lindo. Te digo algo entre vos y yo, extraño el sillón viejo. Estaba medio viejito, estaba medio desvencijado, pero yo me podía acostar, era cómodo. Me siento en este nuevo y me recuerda cómo extraño el viejo. Así es nuestra carne. Extraña nuestras viejas costumbres, quiere la comodidad, lo que se ha moldado a nuestro cuerpo. ¿Viste que parece ese sillón que tiene tu forma? Eso que se ha moldado a nuestros pecados, esos discursos que nos hacen sentir bien, que muchísimas veces no nos desafían y no nos llevan a mirar la vida con nuevos ojos. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿verdaderamente estamos dispuestos a vivir por el provecho antes que la comodidad? Mirá, podría leer muchísimos textos, solo quiero leerte algunos en Hebreos 11. Poné algo en Juan 6 y si querés me acompañás a Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38. Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38 dice, hablando de los héroes de la fe, Hebreos 11:36, otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, dice verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Y dice luego más adelante,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Cuando pienso en los héroes de la fe, pienso en vidas sumamente incómodas, errando por los desiertos, muchos martirizados, y vuelvo a preguntarme cómo estos hombres que vivieron vidas profundamente incómodas están retratados en la Escritura como vidas que dieron provecho. Cuando pensamos en este cambio de perspectiva, yo debo decirte que el máximo ejemplo es el Señor. Y dice la Escritura: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre. Dice aquel viejo himno: glorias magníficas Él dejó para salvarme a mí. Solo su incomparable amor, fíjate que no lo canto, le hizo venir aquí. Claro, yo sé que me estoy volviendo viejo y es un himno muy viejo, pero creo que la porción de Juan 6 nos está guiando en este recorrido, el Señor hablándonos y queriendo hacer un verdadero cambio de perspectiva. Tenemos en primer lugar que cambiar lo eterno por lo terrenal, pero tenemos que cambiar la comodidad a la cual nos tira nuestra carne por el provecho. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Claro, siguiendo nos encuentra con el verso 64. Espero que hayas puesto algo allí en Juan capítulo 6. Dice el verso 64: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, el cambio de perspectiva aquí nos lleva a pensar en que tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a permanecer. Claro, cuando pensamos en la vida, nuestras vidas son vidas que muchas veces van y vienen. Para tomar el ejemplo bíblico, como la onda del mar, como esa ola que es llevada por el viento de aquí para allá. Y pareciera que vos y yo, cuando somos llamados a permanecer en una convicción, en una idea, nos sentimos mucho más identificados con esta actitud que tenían estos seguidores de Jesús. Fíjate que le pongo las comillas para que entiendas que no era el grupo más cercano, sino era ese grupo o ese círculo un poquito más extenso. Esa multitud que recurrentemente seguía a Jesús. Y aquí el Señor va a decir cosas duras, va a decir: yo sé que algunos de ustedes no creen. El Señor va a decir: hay algunos, incluso, y hay uno que me va a entregar. Y entonces el verso 65 pareciera que una vez más el discurso del Señor sube la apuesta y dice: os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Ahora, hermanos, yo no me quiero meter en temas escabrosos, pero tampoco quiero escapar a lo que la Escritura va diciendo. La permanencia de los hijos de Dios es una obra de Dios en el corazón de aquellos que son sus hijos. Y yo debo decir con mucha tristeza que a pesar de haber pasado años de mi adolescencia lejos del Señor, el Espíritu Santo nunca me dejó en paz. Yo quiero dar testimonio que hay una obra poderosa del Espíritu en sus hijos e hijas, haciéndoles permanecer. Por eso Pedro, ante la pregunta del Señor, va a decir, no por boca de Pedro, por gracia del Señor: ¿a quién iremos? Casi me lo imagino a Pedro diciéndole al Señor: Maestro, ¿dónde nos vamos a ir? ¿Quién tiene estas palabras? ¿Quién tiene esta bendición? ¿Quién tiene esta vida eterna que solo vos podés darnos? ¿A quién iremos? Miren, hermanos, tenemos que cambiar la perspectiva y quizás debemos dejar las modas por la permanencia. Para que todo tenga una coherencia y cierta homilética. Fíjate que por ahí no es la misma letra, pero debemos cambiar lo terrenal por lo eterno. Debemos cambiar la comodidad por el provecho. Debemos cambiar y dejar las modas por la permanencia. Claro, la Escritura está llena de hombres y mujeres que permanecieron.
Y quiero decirte que en todas esas situaciones, viene a mi mente ahora el ejército de Gedeón, que terminaron siendo tan pocos hombres contra un ejército enemigo multitudinario, y debieron, te acordás, ¿no? Tocar la trompeta, romper los cántaros, quedarse con las antorchas y permanecer firmes cada uno en su lugar, mientras el ejército enemigo corría por todos lados. Es una gran ilustración de lo que el Señor ha llamado a su pueblo en estos tiempos. Vivimos en un mundo que corre para cualquier lado. Vivimos en un mundo que se cae a pedazos y como todo lo que está en derrumbe, la gente toma decisiones abruptas, sin pensar, riesgosas. Vivimos en un mundo en pandemia y viene el barbijo y viene el COVID y vienen las vacunas y me vacuno, no me vacuno. Y muchas veces nos perdemos en estas discusiones de moda. Debemos permanecer en las verdades bíblicas, en la persona que no cambia, en este que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en este al cual Pedro, no puedo evitar de imaginarme a Pedro siempre argentino. Pienso que con el mate abajo del brazo, permitime la humorada, obviamente que no fue así, pero Pedro diciéndole al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Déjame que te lea un texto solo como complemento de este concepto, de que debemos cambiar y dejar la moda por la permanencia, que nuestra perspectiva debe estar firme en lo que el Señor es, en lo que el Señor enseña, en lo que el Señor dice. Deuteronomio 32:31. ¿Sabes por qué te lo busco? Porque este texto es uno de esos que tenés que tener marcado en la Biblia. Deuteronomio 32:31. Tiene un detalle gramatical que me llama mucho la atención. Acá en mi casa la familia se burla un poco de mí, porque como yo soy profesor de gramática, claro, en inglés, pero de gramática, estoy muy atento a estos detallitos. Entonces mi hijo siempre me dice, otra vez, fíjate lo que dice Deuteronomio 32:31. Es un detalle gramatical, pero hermoso. Dice, lo tenés ahí, fíjate, es para marcarlo. Dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Vos decís, Nacho, ¿cuál es el detalle gramatical? Sabés que en mi Biblia la primera vez que aparece la palabra roca está en minúscula. Y la segunda vez que aparece la palabra roca está en mayúscula. Dice, la roca de ellos no es como nuestra roca. Claro, esa roca en mayúscula es esa roca espiritual que, como contaban los rabinos en sus anécdotas, en sus fábulas, no sabemos si fue así, todos bebieron de la misma roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, dice Pablo. Claro, esa roca que fue golpeada, que fue herida y que derramó ese agua que le dio la vida al pueblo, era la personificación, una más, del Señor Jesucristo. La roca de ellos, la roca de este mundo, no es como nuestra roca. Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Hermano, hermana, vos que estás del otro lado ahí de la pantalla, que el Señor pueda cambiarnos la perspectiva. Que el Señor pueda ayudarnos a entender y a dejar lo terrenal y a mirar lo eterno. Que el Señor pueda ayudarnos y bendecirnos para dejar la comodidad y apuntar al provecho, a lo que aprovecha. Pero que el Señor pueda llevarnos y quitarnos de las modas, de las fluctuaciones y llevarnos a la permanencia. Esta permanencia que está fundamentada en la roca, en las promesas del Señor, en la persona del Señor. Yo no puedo evitar volver a leer el verso 65. Dice, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Automáticamente viene a mi mente Juan capítulo 10, porque el concepto es complementario, pero la esencia que está detrás es la misma. Dios dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No sé si te das cuenta, pero hay un personaje central ahí. Y no sos vos, y no soy yo. Cuando pensamos en la permanencia, cuando pensamos en lo que el Señor ha hecho en la vida y seguirá haciendo, siempre el personaje central es Él. Y por eso podemos unirnos al pueblo allí en Deuteronomio y decir, la roca de ellos no es como nuestra roca. Por eso podemos unirnos a Pedro y decir, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Ahora mira, la hora avanzó y nos queda poco de la porción. Recordad que estamos compartiendo esto de este cambio de perspectiva y llegamos a un punto complejo. Porque mira, Pedro viene de decir una de esas declaraciones con el mate abajo del brazo que vos decís,
la que dijo Pedro. La que dijo Pedro, dice el verso 68, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Es para aplaudirlo a Pedro. Pero Pedro, con el mate abajo del brazo, nos recuerda cómo somos. Acaba de decir eso y mira lo que dice a continuación. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vos decís, no hay ningún problema en esta declaración. No, es una bendición lo que Pedro dice. Pero mirá el conflicto en la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿No te parece que como que hubiera una falta de conexión en esta declaración gloriosa de Pedro y en la respuesta del Señor? Escuchá, el Señor quiere hacernos cambiar la perspectiva. Último repaso. Él quiere que cambiemos lo terrenal por lo eterno. Él quiere que cambiemos la comodidad por el provecho. Él quiere que cambiemos las modas y la fluctuación por la permanencia. Y esta es muy importante. Él quiere que entendamos y que cambiemos esto de decidir en grupo por decisiones personales. Vos decís, Nacho, ¿dónde está esto? Bueno, mirá, Pedro tiene una declaración sublime, pero en el verso 69 dice algo equivocado. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vos decís, ¿qué es lo equivocado? Si es una descripción hermosa del Señor Jesucristo. Amén, así es. ¿Sabes cuál fue el problema? El problema es lo que le respondió Jesús. El problema fue en nosotros. Pedro, ¿quién te crees? ¿Qué te crees? ¿Que sos el vocero de los 12? Y que le decís a Jesús lo que los 12 creen. El Señor conoce cada corazón y Él sabe que ahí Pedro no puede, ni Pedro ni nadie, decidir por el grupo. Por eso Jesús le dice, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno es diablo? ¿Sabés qué le estaba diciendo el Señor con una autoridad sublime, con una verdad, pero con un amor inagotable a Pedro? Pedro, no hables por todos, habla por vos. Querido hermano, hermana, este último concepto que quizás no te suene muy novedoso y no tiene la intención de que te suene novedoso, es muy importante porque la vida de fe es una vida de decisiones individuales y no grupales. La familia no decide en conjunto, decide cada integrante de la familia. Ahora, si estás del otro lado y sos papá o mamá y sos cabeza del hogar, obviamente que tenés que decidir por tus hijos. Pero las decisiones que vos tomes en fe van a contener a tus hijos, pero eso no implica que tus hijos en sus corazones tengan la misma decisión que estás tomando. Querido hermano, hermana, la iglesia no decide en conjunto. Hay un grupo de decisiones individuales, porque la relación con Dios no es transitiva, no es familiar, es personal. Claro, el Señor vino a llamar a un pueblo, y podríamos leer los primeros capítulos de Mateo, cómo el llamado del Señor, los primeros sermones del Señor tenían un aspecto mucho más nacional, pero luego ante el rechazo del pueblo, viste cuando dice allí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, Juan capítulo 1, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el transcurso de los evangelios hay un cambio en el discurso del Señor, no un cambio en el discurso como cuando le decís a alguien un doble discurso, se desdijo, no recite un archivo, no. Hubo un cambio, el Señor empieza a decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya no hay un llamado nacional, grupal, hay un llamado individual. ¿Sabés qué está haciendo el Señor en esta noche de invierno, de pandemia, en Juan capítulo 6? Él está cambiándonos la perspectiva y está diciéndote a vos y a mí, del otro lado, escúchame Nacho, vos pones tu nombre. Yo quiero que empieces a tomar decisiones individuales en tu relación conmigo, en relación a mí. ¿Quién soy yo para vos? ¿Cuán cerca estamos vos y yo? No, lo que pasa es que la familia, no, lo que pasa es que la iglesia, no, lo que pasa es que mi grupo. No, esto es una cuestión personal. Mirá, no podemos vivir la vida cristiana siempre rogando, queriendo que otros decidan por mí. El pueblo de Israel cuando pidió rey, eso quería. Ellos querían a alguien que decidiera por ellos. Ponernos un rey que nos entre, que nos saque, que nos diga qué hacer. Así, si las cosas salen bien,
Muy bien, rey. Y si salen mal, le echamos la culpa a él. Ahora no te voy a ir a hacer el Antiguo Testamento. Fíjate en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 18. Pensando otro ejemplo de alguien que siempre quiso que otros decidieran por él. Juan capítulo 18, verso 34. En realidad te leo el 34 porque es la muestra de lo que este hombre hizo, por lo menos en los registros bíblicos. ¿Sabés quién es este hombre que siempre quería que otros decidieran? Este hombre era Pilato. Vos fíjate que Pilato le dijo a las autoridades judías, decían ustedes, Pilato salió, sacó al Señor y le pidió a la multitud que decida por él, y el Señor, que sabe todo antes, va a decirle en Juan capítulo 18, verso 33 y 34. El 33 te lo leo como introducción. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Verso 34 dice, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le acababa de llamar, le acababa de nombrar como rey de los judíos. Y Jesús, al escuchar ese título en boca de este hombre, le va a preguntar, ¿esto lo decís vos o se lo escuchaste decir a otros? Yo me permito tomar prestada esa pregunta de Jesús y aplicarla a nuestras vidas, y que el Señor nos diga en esta noche, ¿vos decís esto por vos mismo o solo estás repitiendo lo que otros han dicho de mí? Pedro dijo, nosotros hemos creído, y Jesús dijo, un momentito, Pedro, habla por vos, porque en este grupo de 12 que yo elegí hay uno que es diablo. Y estaba hablando obviamente de Judas. Claro, queridos hermanos y hermanas, la escritura es tan profunda y tan sencilla a la vez. Y cada vez que nos encontramos en los evangelios, yo no sé qué te pasa a vos, pero te confieso que a mí lo que me pasa es que me maravillo como los criados de los alguaciles que fueron llevados o fueron intimados a que fueran a escuchar a este predicador nuevo y lo trajeran preso. Claro, ese predicador nuevo era Jesús. Y cuando volvieron las autoridades judías, le preguntaron, ¿no lo trajeron? Y ellos dijeron, es que nunca un hombre ha hablado como este hombre. Permitime que este recorrido breve del final de Juan capítulo 6 nos haga escuchar a Jesús y nos cambie la perspectiva. Que podamos entender que cuando habla de comer su carne y beber su sangre, cuando habla de este pan vivo que va a ser entregado por la vida del mundo, cuando habla de que aquel que come de este pan vivirá eternamente, cuando se compara con el maná y se pone como superior al maná, esto que hubiera escandalizado a los judíos, tiene que ver con cambiar lo terrenal por lo eterno. Hay una enseñanza eterna de comunión, de fe, de vida eterna. Pero también el Señor nos ha llevado a considerar cambiar la perspectiva en cuanto a la comodidad por lo que aprovecha. Dice, la carne para nada aprovecha, vamos a vivir buscando nuestra comodidad. Fíjate que la multitud se sintió ofendida y se fue. No se sintieron más cómodos. El Señor nos llama a vivir por lo que aprovecha. También, en tercer lugar, consideramos esto de cambiar las modas por la permanencia. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. Pero en último lugar, a poder entender que la vida cristiana no son decisiones grupales, sino individuales. La pregunta de Jesús es un gran cierre, ¿no? ¿Dices tú esto por ti mismo o escuchaste que lo decían otros de mí? Creo que el cierre de Juan capítulo 6 es preguntarnos, ¿quién es Jesús para nosotros? Debo corregir mi pregunta, ¿quién es Jesús para vos y para mí? No hay respuestas grupales. Qué bendición pensar que solo en la gracia del Señor podamos mirarle a los ojos y decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quizás si estás del otro lado, darte cuenta o preguntarte si alguna vez te has encontrado con Él. Y si la respuesta es no, hoy la invitación es a comer su carne y beber su sangre. En sentido espiritual, a ser uno con Él. A que al mirar la cruz puedas entender que su sacrificio como pan que descendió del cielo es el único que puede dar una saciedad y un sustento eterno. Es el único que puede perdonar tu pecado, es el único que puede hacerte una nueva criatura, es el único que puede darte esta promesa y cumplirla. El que come
de mi carne vivirá eternamente. Pero quizás, hermano, hermana, estás del otro lado y como yo, has venido a Juan capítulo 6, a este recorrido breve, con Cristo en el corazón. ¡Qué bendición pensar que aún con el Señor como nuestro Salvador, el cambio de perspectiva nos vuelve a llevar hacia Él, nos vuelve a llevar a lo eterno, nos vuelve a llevar al provecho, nos vuelve a llevar a permanecer, nos vuelve a llevar a decidir cada día de manera individual estar muy cerca de Él. Porque como dice la Escritura, ¿no? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que ella pueda llevar fruto, que nos guíe a tomar decisiones en su voluntad. Y que si Él permite, el otro jueves podamos compartir el principio de Juan, capítulo 7. Amado Padre, adoramos tu nombre y te agradecemos. Y te pedimos que bendigas tu palabra y que tu Santo Espíritu haga una obra en cada uno de nosotros. Adoramos tu nombre, te agradecemos y nos ponemos en tus manos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén.